Listo, ahí ya estamos grabando. ¿Me confirman si estamos viendo y escuchando bien? Sí, señor. Listo, Jason, Germán, gracias. Profe, estamos perfectos. Listo, gracias, Nelson. Entonces, vamos a compartir acá. Vamos a revisar algunos conceptos muy básicos de los circuitos de corriente alterna. Sabemos que todo lo que nosotros manejamos, transformadores, generadores, motores, en su mayoría funcionan con corriente alterna. Son conceptos que nosotros debemos tener bastante claros porque son cosas que vamos a utilizar en el día a día. Entonces tenemos que tener bastante presente, bastante claros esos conceptos, ¿listo? Entonces, algunos de ustedes recién terminaron el curso de sistemas polifásicos, hablamos de esto mismo. Otros están nuevos en estos conceptos porque no, de pronto no los utilizan muy frecuentemente. Entonces, para aquellas personas que terminamos el curso la semana pasada, entonces es un poquito de paciencia, vamos a recordar algunos conceptos. Igual también les va a servir como para refrescar y para eh, tenerlos un poco más claritos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, vamos a empezar con el concepto de senoide cuando nosotros conectamos un analizador de redes, cuando nosotros conectamos un osciloscopio, este tipo de herramientas, nos vamos a encontrar con imágenes como esta, de la cual necesitamos extraer información. Entonces, esa es la idea, entender más o menos eh, así de manera muy general qué es lo que nos está diciendo lo que podemos observar en una herramienta de estas. Cuando hablamos también de motores, lo que se hace usualmente también es hacer mediciones. Entonces tenemos que tener claros esos conceptos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos funciones, una que es el seno y la otra es el coseno. Si nosotros observamos detenidamente, nos encontramos que el seno y el coseno en esencia son la misma función, solamente que van a tener un desplazamiento. Este desplazamiento lo podemos medir temporalmente o lo podemos medir en grados. Cuando nosotros hablamos de sistemas trifásicos, hablamos más de grados, ¿cierto? El desfase de 120 grados, de 90 grados. Sin embargo, en la función del tiempo también es útil para diferente tipo de aplicaciones. También vamos a hablar hoy del tema de los tipos de cargas, cargas resistivas, cargas inductivas, capacitivas. Estas cargas lo que van a hacer es adelantar y atrasar la corriente con respecto a la tensión. ¿Listo? Entonces, vamos de menos a más. Digamos que acá en esta primera diapositiva podemos observar que hay una diferencia de fase entre el coseno y el seno. Esa diferencia de fase de cuánto sería, ¿si se acuerdan? 90, ¿no? 90 grados. 90 grados. Vemos que acá la función coseno es una función que es par, es decir, es simétrica acá al eje Y. Es importante también tener en cuenta esa diferencia entre el seno y el coseno. Y ahorita vamos a hacer un Buenas noches, ejercicio. profe. Qué pena entrar hasta ahora. Lo que es que también pues, estoy aquí en clase, aquí en la escena, aquí en la sede. Y pues estoy tratando de conectarme en la clase suya y pues está presente también en la clase de acá. Qué pena la demora. Listo, John. Entonces les decía,
acá podemos sacar varias parámetros importantes, varias cosas que nos van a interesar. Digamos que si nos preguntaran, hablando ya en función del tiempo, tenemos el eje horizontal medido en segundos. ¿Cuál de las dos funciones está adelantada? ¿La del seno o la del coseno? En función del tiempo. La del coseno estaría adelantada respecto El seno. al seno. Bueno, unos dijeron seno, otros coseno. Entonces acá claramente observamos que acá en función del tiempo el coseno está adelantado con respecto al seno. ¿Por qué el coseno está adelantado? Porque fíjese que acá en el tiempo cero el coseno ya alcanzó su valor máximo, mientras que al seno le toma un tiempo, vean, tiempo superior a alcanzar ese valor máximo. Entonces acá el coseno claramente adelanta temporalmente al seno. Eso va a ser importante más adelante para el análisis de los circuitos trifásicos. Acá estamos haciendo simplemente un recorderis de lo que son las senoides. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro que el coseno está adelantado? Sí, señor. Listo, bien. Cuando nosotros analizamos este tipo de señales, podemos obtener varias cosas, ¿cierto? Entonces, acá, en esta imagen que tenemos abajo, vemos que la señal es como. ¿Qué características tiene esta señal? Es periódica. Senoidal. ¿Qué quiere decir que sea periódica? Que se va repitiendo, es repetitiva. Fíjese que si usted lo analiza acá entre cero y t, es lo mismo que si la analizara entre t y 2t. Idealmente, obviamente que puede tener ya en la vida real sus discrepancias, sus diferencias, pero idealmente va a tener ese comportamiento. Entonces fíjese que acá entre cero y t tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el periodo, ¿cierto? El periodo de la señal. Entre cero y t es un periodo. Entre t y 2t, otro periodo. O si, o si no, acá medio periodo, un cuarto de periodo, dependiendo del análisis que usted esté haciendo. También podríamos hacer ese análisis acá ya en función de la frecuencia angular. Ya vamos a ver qué es esto de la velocidad angular y cómo lo vamos a utilizar. Listo, entonces necesitamos entender bien esta ecuación. Esta ecuación nos va a dar mucha información y es muy frecuente encontrarla en los libros de circuitos, en los libros de motores. Entonces, cuando nosotros revisemos esta información en los manuales, por ejemplo, se va a ir a comprar algo de Siemens, algún PLC, alguna protección, se encuentra con este tipo de información. Entonces, por eso es importante que la sepamos interpretar. Esto es lo que nosotros llamamos eh, la forma general de la senoide. Es una forma muy sencilla que nos habla acá, que es la tensión en función del tiempo. Va a tener acá una tensión máxima, va a tener una forma sinusoidal, va a tener una velocidad angular y va a tener un desfase. Entonces acá en esta diapositiva podemos ver qué significa cada uno de los elementos que están ahí en la ecuación. Para eso también tenemos que recordar conceptos como el periodo, que lo acabamos de ver ya en su forma matemática, en función de la velocidad angular, simplemente es 2pi sobre esa velocidad angular. La velocidad angular también viene en función de la frecuencia, que es como el parámetro que
nosotros más utilizamos, la frecuencia, ¿cierto? Que está medida en hertz. Eso para nosotros es bastante familiar. La frecuencia simplemente es el inverso del periodo. Entonces hay que tener acá cuidado también con el concepto de qué significa cada uno de ellos y el tema de las unidades. Entonces el periodo, ¿en qué lo medimos? ¿Cuál es la unidad del periodo? Segundo tiempo. Segundos. Estamos midiendo tiempo. Cuando medimos un periodo, estamos midiendo tiempo. Y el tiempo lo medimos en segundos. La frecuencia angular la medimos con radianes por segundo. Radianes por segundo. Ya vamos a ver más adelante en una animación qué es esto de radianes por segundo. Y los ciclos por segundo, que es lo familiar para nosotros, o hertz, la frecuencia, medida en hertz, que son los ciclos por segundo. Listo, entonces ya tenemos claro acá el tema del desfase. Vamos a recalcar el tema de la tensión máxima, del periodo, de la adelantamiento y atrasamiento que hay entre cada una de ellas. Entonces acá tenemos el primer ejemplo, un ejemplo muy sencillo, donde vamos a extraer esa información que teníamos ahí. Entonces lo vamos a hacer acá entre todos. La idea es que repasemos estos conceptos que nos van a servir más adelante. ¿Cuál es la tensión máxima ahí? Tensión máxima, 12 voltios. 12 voltios. Digamos que usted hiciera una medición ahorita ya en su lugar de donde está en ese momento, en la casa o en el trabajo, y conecta ya el multímetro. ¿Cuántos voltios estaríamos en un sistema monofásico? Simplifiquemos, digamos que estamos en la casa. ¿Ciento qué? ¿Cuánto mediríamos? 120. 120 voltios. No, 115, 116 voltios. 110 voltios, 120. Listo, dejémoslo en 120. Digamos que ahorita es un poquito menor por el tema de que baja un poquito la tensión en la noche. La pregunta es, ¿esta tensión es una tensión pico? ¿Es una tensión máxima? No, es una tensión promedio, valor RMS. Es una tensión RMS. No la podemos confundir con la tensión promedio porque la tensión promedio sería cero. Si usted le saca, perdón que me devuelva. Acá vamos a copiar un momento esto para entender. Eso lo vamos a analizar un poquito más al detalle más adelante. Les voy a explicar cuál es de dónde sale ese concepto de RMS, pero no lo podemos confundir con la promedio, porque la promedio sería cero. El promedio es esto de acá. Y usted le saca el promedio a esa señal. La parte de arriba menos la de abajo en todo el ciclo sería 0 voltios, mientras que la RMS está por acá arriba. Esta es RMS y esta es promedio. ¿Listo? RMS está relacionado con, eh, sería la tensión pico dividido la raíz de 2. Y esa sería la tensión RMS, que es la que nosotros medimos con los instrumentos que tenemos habitualmente, con los multímetros. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Listo, volviendo acá al ejercicio. Nos preguntaban la amplitud, fase, periodo y frecuencia. Amplitud, fase, periodo y frecuencia. ¿Cuál es la fase de esta señal? 10 grados. Siempre este número va a ser la fase. Entonces vamos apuntando acá, vamos llenando. La fase es igual
a este número, 10 grados. Luego nos preguntan el periodo. ¿Cuál es el periodo de esta señal? ¿Esto de acá qué es? ¿Este 50 qué es? Tiempo. El periodo de tiempo. Este 50 es la velocidad angular, medida en radianes por segundo. La velocidad angular está dada por 2πf. De acá sacamos que la frecuencia es igual al inverso del periodo. Y es lo que nos están preguntando, ¿cierto? El periodo. Entonces, el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, fíjese que acá ya tenemos la respuesta porque simplemente es despejar. Entonces, como la velocidad angular es 50, simplemente resolvemos esa ecuación. 50 es igual a 2pi por f. Entonces, f quedaría como 50 sobre 2pi. Es decir, que la frecuencia es igual a 25 sobre pi. ¿Sí dice bien? Acá están las fórmulas. Perdón. La velocidad angular es igual a 2pi por f. Sí, ahí estamos bien. O el periodo es igual a 2pi sobre omega. Lo mismo. Le podemos sacar acá el inverso a este número. Entonces el periodo, perdón, el periodo es igual al inverso de este número. Pi sobre 25. Que es lo que nos estaban preguntando, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? Pi sobre 25. Venimos acá a la calculadora y lo hacemos. Pi dividido 25. Eso nos da 0.125. 0.125 segundos, ¿cierto? Que en milisegundos sería ¿cuánto? Periodo es igual a 125, ¿cierto? 125 milisegundos. Ese sería el periodo de esa señal. Quiere decir que este movimiento de acá a acá lo hace en 125 milisegundos. ¿A una frecuencia de cuánto? 25 sobre pi, ¿cuánto nos daría? Sacarle el inverso a ese número, ¿cierto? 8, ¿cierto? Más o menos. Entonces la frecuencia de esa señal es de 8, ¿8 qué? Hertz. Entonces ahí ya vamos llenando nuestra información. Frecuencia 8 Hz, periodo 125 milisegundos. ¿Qué más nos estaban preguntando? Nada más, ¿cierto? Fase, periodo, frecuencia. Listo. Ahí ya estaría. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud ahí referente a esto. Fíjese que ahí lo más complicado, entre comillas, fue hallar la frecuencia y el periodo, porque la tensión máxima y la fase pues ya están dadas. Se le preguntan, tensión 12, fase 10, no hay más misterio. Solamente que hay que extraer acá la información de la frecuencia y la información del periodo. Ahora vamos a hacer lo contrario. Nos dan una gráfica. Bueno, acá les queda un ejercicio para que lo intenten hacer. Ahora tenemos un generador eléctrico, ¿cierto? Entonces el generador tiene un movimiento rotacional y a la salida vamos a tener una onda sinusoidal. Entonces, esto es lo que tenemos a la salida. A la salida de ese generador. Entonces, tenemos ahí nuestra pantalla del osciloscopio
¿Y cuál es la idea? La idea es llegar a la ecuación, sacar toda la información relevante de esa gráfica. Tenemos que llegar a que la tensión en función del tiempo es igual a una tensión máxima por el seno, que es la forma de la onda, frecuencia angular en función del tiempo, más una fase. Tenemos que, de la gráfica, sacar estos parámetros. Entonces, el primer parámetro, tensión máxima, ¿cuánto vale? Vamos apuntando acá. ¿Cuánto vale según la gráfica? 45. 45, ¿cierto? Sí, para todos es claro que es 45 voltios. ¿De dónde sale ese 45? De acá, ¿cierto? Del eje, perdón. Medimos acá desde cero y fíjese que el osciloscopio me da esta información acá en 50. De 0 a 50, ¿cuántas divisiones hay? Las contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que cada una de esas divisiones, ¿cuánto vale? 5 voltios, ¿cierto? Como la señal está acá, en la posición 9, 9 por 5, 45 voltios, ¿cierto? Y esa es la tensión máxima, ¿ve? Seguimos con la otra información. Velocidad angular. ¿Cuál es la velocidad angular ahí? Entonces apuntamos por acá nuevamente la fórmula de la velocidad angular. Entonces velocidad angular es igual a 2pi por f. De esta gráfica podemos extraer f. Sí, ¿cierto? Porque ¿quién es f? F es igual a 1 sobre t. ¿Y quién es t? Eso es lo que nos está dando la gráfica. El periodo. ¿Cuál es el periodo de esta señal? 0,1. Fíjese que acá, voy a borrar un momento esto. 0,1. De acá, que es el origen, a esta parte, nos da la información en el osciloscopio de 0,1 segundos. Volvemos un momento acá a la diapositiva. Acá. Fíjese. Vamos a copiar esto nuevamente. Esta parte nos tiene que quedar bien, bien clarita. Fíjese acá el periodo. Va desde 0 hasta t. Es decir, estoy contando una parte positiva y una negativa. No puedo contar dos veces, porque sería 2t. Y me están preguntando solo un t, no 2t. Volviendo a la gráfica. Acá no me están preguntando tantos t, sino un t nada más, un periodo. ¿Cuántos periodos hay ahí? 4. Entonces acá tendríamos, vea, de acá a acá hay un periodo, porque si sigo contando, fíjese que esta parte, todo esto de acá, sigue siendo esto mismo, vea, y esto mismo, y esto mismo, y esto mismo. Entonces solo lo debo contar una vez. En ese orden de ideas, ¿cuánto valdría el periodo? 0,025. 0,05. Exacto. Entonces dividimos, ¿cierto? ¿Cuántos periodos hay Sí, desde el 0 hasta el 0,1? ¿4 o 5? 5. Contémoslos bien.
Voy a borrar eso rápidamente otra vez, 4 periodos. para que los vean bien. Hay que contar cuántos periodos hay entre el 0 y el 0,1. 4. 4, 4, profesor, 4. son 4. 4 periodos. 4 periodos, vean. Un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos. Entonces dividimos 0,1 entre 4. ¿Cuánto nos da eso? Perdón. 0,25. 0,025. 0,025 segundos. Es el periodo. 0,025 segundos. ¿Es lo que me está pidiendo la ecuación? No, me está pidiendo la velocidad angular. Entonces me empieza a devolver acá. ¿Cuánto vale F? El inverso de este número. Entonces el inverso simplemente es 1 sobre 0,025. Nos daría 40. ¿40 qué? Las unidades. Hercios. Quiere decir que la velocidad angular es 2pi por 40, o sea, 80pi, ¿cierto? 80pi. Se estila dejarlo así en función de pi, o si quiero operar el pi también está bien, pero es más bonito así. 80pi, unidades de esto, radianes por segundo. Me voy a adelantar acá un momento para entender este concepto de radian por segundo. Fíjese que como esa senoide va cambiando, acá va rotando, ella recorre un radian en determinado tiempo. En este caso, 80pi radianes por segundo. Esa es la velocidad de esa, de ese movimiento rotacional que es del generador. No hay que perder de vista acá el enunciado del problema, que es un generador. Y sabemos que los generadores, un generador eléctrico tiene un movimiento rotacional, quiere decir que está girando a esa velocidad. Así es como vamos a interpretar también la velocidad de los motores, que va a ser importante a la hora de hacer nuestras conexiones. Listo, volvamos acá al ejemplo. No sé si tengamos algo más que añadir ahí. Ah, bueno, nos falta completar acá la ecuación, ¿cierto? Ya casi la tenemos completa. Ya tenemos la tensión máxima, la velocidad angular, nos falta la fase. ¿Cuál sería la fase? Vamos a ver, 90, ¿no? de esta señal. 90, ¿por qué 90? Es el ángulo de desfase que hay en las funciones, si mal no recuerdo, entre seno y coseno. Listo, entonces sí, por ahí va la cosa. Esta función que estamos viendo acá es una función seno o coseno. Coseno. Es coseno porque inicia antes, no inicia Y esta de abajo, esta de abajo que es seno o coseno. Ese es senoidal. Ese es seno. Ese es seno, ¿sí? Lo que vimos en la primera diapositiva. Ahí tenemos. Seno es la roja, es decir, arranca en el 0. Seno de 0, 0. Y la coseno arranca en 1. Coseno de 0, 1. ¿Sí? En esencia son las mismas, solamente que tienen desplazamiento. Entonces, esta negrita, ¿cuál sería? Esta blanquita, perdón. Negro es el fondo. Coseno. Esto es coseno. Pero acá como tenemos en función del seno, ¿qué debemos hacer? Sumarle acá 90 grados, que era lo que estaba diciendo el compañero. No tiene más misterio.
Entonces, ¿cómo nos quedaría completada la ecuación? La voy a escribir arriba. Nos quedaría función, tensión en función del tiempo. Tensión máxima, 45, seno de la frecuencia angular, que es 80 pi, en función del tiempo. Fíjese que este tiempo, ¿de dónde sale? Este tiempo es esto. Más 90 grados. O menos 90 grados. La podemos escribir de ambas formas. Esa es una forma. Esto es en voltios, ¿no? No nos podemos olvidar de la unidad. O usted la puede escribir 45. Como ya vimos que es coseno, pues de una vez la escribo en coseno. Coseno de 80 pi, función del tiempo, voltios. Ambas formas son equivalentes, son válidas. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud adicional, más o menos claro. Sí, bien. Más o menos. Toca repasar conceptos, no solamente eléctricos, sino esto tiene también mucha trigonometría, mucha cosa matemática. Ese es el lenguaje en el que está escrito todo esto. Entonces nos toca tratar de ponernos al día con eso. Listo, vamos a continuar acá con el siguiente ejemplo relacionado con el análisis de diferentes senoides. Entonces ahí tenemos dos senoides y lo que nos están pidiendo es cuál está adelantada y cuál está atrasada. Listo, entonces vamos a copiar acá y vamos a hacerlo. ¿Qué hice? Ah, ya sé qué hice. Vamos a copiarlo ahora sí. Ahí tenemos ambas señales. Ahí podríamos observar cuál va adelantada con respecto a cuál. Entonces acá hay una fórmula que nos dice que el menos coseno de teta es igual a seno de teta más 90 grados. Entonces utilizamos acá esta relación trigonométrica, esta identidad trigonométrica y la aplicamos acá. Entonces nos quedaría la tensión en función del tiempo es igual a 10 y la escribimos en términos de seno. Seno de omega t más 90 grados sería 140 grados, ¿cierto? 140 grados. Y la otra sí la dejamos igual y las comparamos. ¿Cuál iría adelantada? ¿La 1 o la 2? ¿Qué nos toca ver ahí? El ángulo, ¿cierto? El ángulo, ¿sí? El Sí, ángulo señor. la 2, Sí, señor, el ángulo. ¿Cuál estaría ¿Cuál adelantada? estaría adelantado? la 2. La 2. Si esto lo dibujáramos, bueno, sabemos que es una función seno, pero tiene un corrimiento, puede estar en cualquier lado, ¿cierto? No importa. Lo importante es dibujarla y después dibujar la otra, pero con ese desplazamiento. Esta sería la primera, o bueno, la segunda. Y la roja sería esta de acá. Entonces, como está con una diferencia de 130 grados, ¿cierto? 140 menos 10 sería de 130 grados. La pregunta sería, ¿la dibujo acá así?
que sería atrasada, ¿cierto? O la dibujo acá, que sería adelantada. Ahí está bien adelantado. Estaría adelantada, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Fíjese que acá este análisis de adelantamiento y atrasamiento, cuando estamos hablando en el dominio temporal, vea, estamos hablando del tiempo, de pronto se hace un poco más tedioso. Entonces hay un método más sencillo que es el método fasorial, ¿se acuerdan? Que solo hablamos las últimas 2 semanas cuando estábamos haciendo el análisis de los circuitos trifásicos. Entonces para allá vamos, para el tema de los fasores. ¿Qué es un fasor? Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. Entonces ya tenemos claro qué es una senoide. La representación en el dominio temporal de ese movimiento circular del motor o del generador. Si nosotros analizamos, esas senoides siempre van a ser constantes. Va a tener una parte que es constante, que nunca va a cambiar, que es esta parte de acá. La frecuencia angular nunca va a cambiar, siempre se va a mantener constante porque ya vimos que es periódico. Entonces este señor se dio cuenta de eso en 1893 eh, e introdujo esa transformación, la transformación del dominio del tiempo al dominio fasorial. Él dijo, pues si esto es constante siempre, pues saquémoslo de juego y solamente trabajemos con la amplitud y con la fase, más sencillo. No nos compliquemos con esto que ya sabemos que no va a cambiar. ¿Listo? Entonces ahí es donde aparece una herramienta muy poderosa que es los números complejos. ¿Qué es un número complejo? Un número complejo es aquel que tiene una parte real y una parte imaginaria. Es un poco una idea un poco abstracta. Toda esta teoría de los números complejos pues es bastante larga, es bastante eh, densa, por llamarla de alguna manera, pero muy efectiva y muy utilizada en nuestro contexto de la electricidad, también en el contexto de las comunicaciones, en el contexto del análisis de señales, en el contexto de la automatización, se utiliza mucho el tema de las transformaciones. Acá estamos transformando al dominio fasorial, perdón, pero existen otros tipos de transformaciones. Por ejemplo, la transformada de Laplace, la transformada Z, la transformada de Fourier. Son herramientas que hacen que podamos hacer un análisis más sencillo. Si no hiciéramos estas transformaciones, tendríamos que lidiar con ecuaciones diferenciales que incluso computacionalmente se hacen difíciles. ¿Sí? Entonces, todos los simuladores que nosotros utilizamos, todos los programas computacionales, herramientas computacionales que nosotros utilizamos, están basadas más en el tema de los números complejos. ¿Listo? Entonces, cuando usted trabaja con PLCs, con drivers, haciendo programación allá por bloques, se utiliza la base de todo eso, es esta teoría, que como les digo, pues es bastante densa. La idea es no ahondar tanto en eso porque pues no, las capacidades, el alcance del curso no da para tanto, pero sí más o menos tener una idea, una noción de cuáles son esos fundamentos. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer unos ejercicios que son muy sencillos, muy básicos para entender estas ideas. Este número complejo nosotros lo podemos escribir de varias formas. Lo podemos escribir en forma rectangular, que es la misma forma cartesiana. Lo podemos escribir en forma polar y en forma exponencial.
Ahorita para efectos de lo que vamos a hacer nos va a ser útil tanto la forma polar como la rectangular. La forma exponencial está más relacionada con otro tipo de ejercicios. Por supuesto que esto se puede hacer manualmente. Acá hay unas fórmulas que usted podría utilizar. La idea no es esa. La idea es utilizar la herramienta, la calculadora. Acuérdese que esta calculadora es gratis. Usted la puede descargar ahí en cualquier sistema operativo. Simplemente usted viene acá donde dice menú, donde dice diseño, perdón, donde dice, vamos otra vez, menú, donde dice modo. Y ahí en modo le va a salir la opción de real o complejo, ¿sí ve? Números reales o números complejos. Usted le da acá en número complejo y listo, ahí queda programado. También tiene que tener en cuenta, como vamos a hablar de grados, fíjese que ahorita hablamos de velocidad angular, que es en radianes por segundo, entonces se puede hablar de radianes o puede hablar de grados. Entonces toca dejarla acá donde dice DEC y números complejos. ¿Sí? Bastante sencillo, bastante intuitivo para que las operaciones nos den correctamente. ¿Listo? Entonces acá tenemos algunas operaciones: suma, resta, multiplicación, división, el inverso, la raíz cuadrada, el conjugado, que también se aplica cuando nosotros hablamos de potencia compleja, se utiliza este término del conjugado. ¿Listo? Entonces, claro, esto, si usted se pone a estudiarlo así de buenas a primeras, lo puede abrumar, lo puede saturar. Esto toca con calma. ¿Qué es lo importante? Entender el concepto. Entender que estamos pasando, estamos haciendo una transformación, pasando de un lado a otro, pasando del tiempo, ya vimos que esto está en función del tiempo, a dominio fasorial. Como ya vimos que esto es constante, que la velocidad angular es constante, entonces la sacamos de juego y solamente nos enfocamos en la magnitud del fasor y a cuántos grados está. ¿Sí? No tiene más misterio. Si pausáramos acá el video, la animación, perdón, y nos preguntaran cuál de estas tres señales está atrasada o adelantada, tocaría tomar acá un punto de referencia, no sería tan, de pronto tan intuitivo, ¿cierto? Mientras que acá en el diagrama fasorial, claramente hay un vector que va adelantado con respecto a los otros. ¿Qué cuál sería? ¿Cuál fasor va adelantado? ¿El azul, el morado o el rojo? El azul. El a- El rojo. para mí el azul. ¿Por qué? Porque esto está, perdón que me devuelva acá. ¿Qué hice? Sí, profesor, el azul. Acá. Fíjese que el sentido o la referencia que yo voy a tener es esta de acá. Cuando yo hago una medición de ángulos, vamos a hacer un diagrama fasorial acá rápido. Acá está el cero, ¿cierto? 0 grados. Acá, ¿cuánto hay? 90, 180, 180 270. y 270. Que acá podríamos medirlo hacia abajo también, ¿cierto? 0 grados, 90 grados, negativo, menos 90, ¿cierto? También es válido. Y no tendría sentido pues decir acá menos 180 porque es la misma distancia tanto por arriba como por abajo. Listo, entonces hacemos la medición a partir de esta referencia. Entonces, si yo dibujo acá la mitad de esto, ¿cuántos grados tenemos acá? 45 grados, ¿cierto? Si aparte de eso dibujo acá abajo a menos 45 grados
y digo que esto va a girar en el sentido antihorario, Profe, aquí no me está saliendo la pantalla. Mi celular no está saliendo la pantalla ¿me confirman los demás del compañeros? tablero. Sí, se está saliendo. Que revise si desplazó la pantalla hacia abajo. De pronto revise ya su pantalla, donde la están mirando. ¿Me Porque acá confirman los está demás saliendo normal. compañeros, por favor? Estoy bien. Sí, no, está saliendo normal. Listo, Está gracias, normal, Nelson. profe, está normal. Listo, gracias. Está normal. ¿Cuál de esos iría adelantado entonces? De 45, ¿no? ¿El rojo o el verde? El rojo. El rojo. El rojo. Esto en el diagrama, en función fasorial, pero en función del tiempo, ¿cómo lo dibujaría? Si va adelantado, sería rojo y el verde atrasado, es decir, acá, ¿cierto? Mm. Ahí está, vea, ¿sí? Estamos haciendo esa transformación del dominio fasorial al dominio del tiempo. Entonces, volviendo a la animación, colaboremos ahí con el micrófono, por favor. ¿Cuál va adelantado? El azul. Ya claramente para todos, ¿cierto? El azul, el azul. Ajá. El azul, luego viene el morado y luego viene el rojo. Esa es la idea. Entonces, volviendo acá a este poco de fórmulas, a este poco de teoría, es importante conocerla para ya dar una respuesta numérica, una respuesta concreta, pero para efectos del curso tenemos que tener bien claro es esta parte, el concepto de transformación y el concepto de adelantamiento, concepto de atrasamiento, el concepto de magnitud, todo eso sí lo tenemos que tener conceptualmente. Profe, Señor, qué pena. Disculpe. ¿Puede detener ahí la simulación cuando inicia? Por ejemplo, en el primer cuadrante de 90 grados. 5 años propusieron. ahí, Ahí. Eso, Ahí no iniciaría primero el rojo. eso es malo, que quedan con problemas, que no sé qué problema evitar. ¿por qué? No, fíjese que este sigue yendo adelante, porque No, sí, volvemos a sí, lo señor. mismo. Sí, tiene la razón. Vea Ya el cuando este. el otro quiere iniciar, ya ese tiene un desplazamiento más largo. Sí, señor, Es correcto. porque lleva ya un ángulo mayor. Si usted mide ahí Sí, los señor. ángulos, Es correcto. Ya este ya cuando él está quiere iniciar, casi en ya el 90, está en 90 grados ya. Cuando él quiere arrancar apenas, ya está en mientras que 90 prácticamente. exactamente es una buena forma de verlo, de analizarlo. Eso usted lo puede interpretar de muchas formas. Como son conceptos tan abstractos, usted tiene que poner a jugar mucho su imagen, perdón, su imaginación. ¿Qué es lo importante? Que se imagine uno las cosas bien, porque a veces se las imagina uno totalmente lo contrario. Para algunas personas puede que el rojo vaya adelante. Entonces, sí, usted ya la está embarrando ahí porque está diciendo una cosa totalmente contraria a la realidad. Y eso nos pasa a todos. Pero es lo importante, que nos pase y que lo corrijamos, porque si nunca nos pasa, pues nunca lo vamos a entender. Esto, digamos que estos conceptos es lo que le explicarían a uno allá en un nivel técnico tecnológico del SENA. Esto llevaría todo el semestre, todo el trimestre a hacerlo, porque allá el profesor le va a decir en una clase solamente este concepto, en la otra clase ya repetir y repetir y repetir. Entonces la idea es esa, que saquemos un poquito de tiempo, tratemos de hacer los ejercicios para poder interiorizar bien estas ideas. ¿Listo? Entonces acá tenemos ya de manera, bueno, gráfica, que es lo importante, y ya de manera matemática, que es un poco más riguroso y es lo que le duele a uno más. Ya ir a echar números cuando uno empieza a embarrar, porque claro, uno no está acostumbrado tanto a esto, entonces
ya empiezan ahí los problemas. Entonces acá tenemos representación temporal, que ya vimos que es una senoide, representación fasorial, donde tenemos solamente en la parte fasorial la magnitud, que va a ser la misma, ¿verdad? Lo mismo, y la fase. Estamos sacando de juego esta parte de acá, que ya sabemos que es repetitiva, entonces no hay necesidad de tenerla en cuenta. Ese es el gran plus de esta transformación. Entonces lo vamos a escribir en términos de coseno, fíjese acá, siempre vamos a trabajar con el coseno. Entonces el coseno va a ser esa guía, ese punto de referencia, y lo vamos a tomar acá normal, simplemente la magnitud y el ángulo. Cuando estamos trabajando con seno, simplemente le restamos 90 grados y ya, no hay más misterio. Lo mismo para la corriente. Funciona tanto para tensión como para corriente. Listo. Entonces ahí tenemos este diagrama. Tensión y corriente. ¿Cuál va adelantado? Adelantada la atención. Tensión y Atención. corriente. Tensión. Porque es importante notar cuál es el adelanto y el atraso, porque hay diferentes tipos de cargas, ¿cierto? Cargas resistivas. ¿Cuáles son esas cargas resistivas? En en nuestra casa, por ejemplo. Demos ejemplos de cargas resistivas. Un calentador. Un calentador, una ducha, Una plancha. Una plancha, la plancha del cabello, la plancha de la ropa. Lo que tiene una resistencia. Todo lo que tiene resistencias y esa resistencia está diseñada para generar calor. Eso es un circuito resistivo. Y ese circuito resistivo es un circuito ideal porque tiene la corriente y la tensión en fase, ¿sí ve? Corriente y tensión están sobre el mismo eje, están en fase, tienen el mismo ángulo. Y es lo ideal, es lo que se busca. Que tanto la corriente como la tensión estén en fase. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir, antes de que se me olvide, ahorita terminamos con la presentación, les voy a compartir la asistencia, antes de que nos quedemos acá sin tiempo. Y ahorita después del descanso continuamos. Copiar vínculo. Listo, ahí les compartí la asistencia por el grupo de WhatsApp y les voy a compartir de una vez el enlace para la siguiente parte. Listo, entonces faltan 2 minutos para las 9. Veámonos a las 9:10. Hacemos un ejercicio, terminamos de ver las diapositivas y listo. 9:10. Eso, profe, de una. Listo, ya nos vemos entonces.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Habíamos quedado acá en la relación de tensión corriente que hay en una carga resistiva. Vemos la ecuación en el dominio del tiempo y vemos la ecuación en el dominio de la frecuencia y vemos que es la misma, ¿cierto? Simplemente que acá estamos hablando de vectores, de fasores y acá simplemente de magnitudes. Listo. Ahora veamos la relación de tensión corriente en un inductor. ¿Qué cargas son cargas inductivas? Aquellas que tienen bobinas, ¿cierto? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las cargas inductivas? Resistencia pura. Cargas inductivas. Esa que acaba de decir el compañero era la anterior, ¿cierto? Resistencias. ¿Inductivas cuáles son? Carga inductiva son Los todo lo que, motores, por ¿cierto? ejemplo, Los, tienen bobinado. los motores o elementos que tengan bobinados, correcto. Entonces vemos que acá la relación es diferente, ¿ve? Cuando estamos hablando en el dominio temporal, acá tenemos una ecuación diferencial, mientras que en el dominio fasorial nosotros vamos a tener una ecuación algebraica muy sencilla de resolver. Es lo que nos está queriendo decir acá. Pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia o al dominio fasorial. Es importante entonces notar acá que cuando tenemos un inductor o un motor o cualquier cosa que tenga una bobina, ¿qué va a pasar con la corriente respecto a la tensión? ¿Se va a atrasar o se va a adelantar? En un Se circuito atrasa. donde Claramente vemos acá en el diagrama fasorial que se atrasa. Vea, la corriente va atrasada con respecto a la tensión cuando la carga es inductiva, como en un motor. Por eso a los motores hay que ponerles condensadores para corregir ese desplazamiento. Eso hay que corregirlo. Entonces vemos la ecuación en el dominio temporal, una ecuación diferencial, y en el dominio de la frecuencia, una ecuación algebraica. Sabemos que una ecuación algebraica es sencilla de resolver. Sí, John. John Alexander Vargas. Levantó la mano, John. Creo que fue accidentalmente. Listo, entonces, eso en cuanto a las cargas inductivas. Ahora vamos a ver cuál es el comportamiento con las cargas capacitivas. Es lo contrario, ¿cierto? ¿Cómo, cómo funciona una carga capacitiva?
¿La corriente se adelanta o se atrasa con respecto a la tensión? La corriente hacia adelante La con corriente respecto se a la... adelanta, vea, claramente la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Nuevamente tenemos acá la ecuación en el dominio del tiempo, una ecuación diferencial y acá dominio de la frecuencia, una ecuación algebraica muy sencilla de resolver. Entonces ahí tenemos el resumen. Esta tabla es bastante elocuente, bastante sencilla de interpretar. Tenemos entonces el elemento resistivo, dominio del tiempo, dominio de la frecuencia, elemento inductivo, dominio del tiempo, dominio de frecuencia, y capacitivo, dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este primer ejercicio, un ejercicio muy sencillo para poner en práctica estos conceptos e ir asimilando mejor la información que nos están presentando ahí. Entonces lo que nos están diciendo es que pasemos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces dibujamos acá nuestro diagrama fasorial. Y vamos a dibujar esta primera. La vamos a dibujar ahí de verde. Entonces nos dice que la magnitud de ese vector es de 6 a un ángulo de menos 40. ¿Sí es lo sencillo que es? Simplemente tenemos acá en cuenta la magnitud y el ángulo. No tiene más misterio, ¿sí? Es muy fácil. Y lo dibujamos, vean, 60, perdón, 6, que es la magnitud, a menos 40 grados. Acá tenemos 0 grados, el menos 40 está por debajo del eje. Esto es menos 40 grados, a una magnitud de 6. 6 que, en este caso, estamos hablando de corriente, esto es amperios, 6 amperios. Hacemos lo propio para el vector de la tensión o para el fasor de la tensión. Lo vamos a hacer acá en rojo. Entonces acá convertimos del dominio del, perdón, de este negativo lo podemos introducir acá, aplicando la misma lógica que hicimos ahorita. Entonces quedaría 4 a un ángulo y le restamos acá, le sumamos 90 grados para pasarlo de seno a coseno, ¿sí? 90 grados. Entonces sería 140 grados, perdón. Le sumamos 90. 140 grados. Entonces quedaría ese vector por acá antes del 180. Quedaría por acá más o menos. Y es un poquito más cortico. Ahí quedaría. Es decir, que serían estos 140 grados. Y esta sería la tensión de 4 voltios. Entonces fíjese que esto ya es mucho más sencillo, mucho más reducido que ponerse a hacer el análisis en función del tiempo. Esa es la idea de esa transformación, facilitar las cosas. Vamos a revisar este concepto rápidamente y vamos a definirlo. ¿Qué es la impedancia? ¿Qué entendemos nosotros por impedancia? Antes de leer eso que está ahí, que es lo que utilizamos en el trabajo todos los días, ¿cierto? Uno habla de impedancia. ¿Cómo la definiríamos en nuestras propias palabras? ¿Qué es la impedancia? ¿Qué es impedancia? Profesor, la impedancia es la posición total que presenta un circuito eléctrico o componente de flujo de la corriente alterna. Sí, es una definición bastante técnica, ¿cierto? Bastante precisa.
Es la posición de un circuito eléctrico en corriente alterna al paso de la corriente, algo muy técnico. Y efectivamente es eso. Entonces esa impedancia nosotros la podemos modelar con lo que estábamos hablando de los números complejos. Entonces la impedancia va a tener una parte resistiva y una parte reactiva. Esa reactancia puede ser una reactancia capacitiva o una reactancia inductiva, en el caso de los motores. Entonces va a tener una oposición al paso de la corriente de ese circuito y va a tener esos dos componentes, resistivo y reactivo. Eso es la impedancia. Esa impedancia la podemos modelar acá en forma rectangular, como la estamos viendo ahí, o en forma polar, que simplemente es poner un ángulo y una magnitud. ¿Listo? Entonces acá tenemos la tabla de impedancia. Para la resistencia va a tener solamente la parte real. Para la inductancia va a tener esta forma. Para la capacitancia, esta otra forma. Fíjese que la impedancia tiene su contraparte, que es la admitancia. ¿Cuánto deja pasar la corriente ese circuito? La podemos ver desde los dos puntos de vista. ¿Se acuerda cuando hablábamos de resistencia? Su contraparte era la conductancia. Lo mismo pasa acá, impedancia y admitancia. ¿Listo? Entonces acá en este párrafo está resumido lo que acabamos de decir en palabras. Entonces esta impedancia, lo que les decía, la podemos escribir en forma rectangular o en forma polar. Ambas son útiles. Ambas van a ser útiles. Entonces, para poner en práctica esas fórmulas, esas ecuaciones, vamos a realizar este ejercicio, un ejercicio muy sencillo, un ejercicio muy básico, que nos va a ayudar a contextualizar esto. Entonces, lo primero que uno hace es analizar el circuito. Ese circuito es un circuito ¿de qué tipo? Un circuito inductivo, resistivo, capacitivo. Circuito RC. RC. Es un circuito RC, muy bien, porque tiene una parte resistiva y una parte capacitiva. Excelente. Es un circuito que está ¿en qué topología? En serie, en paralelo, mixto. En serio. Es un circuito en serie, también es importante. Por eso tenemos que analizarlo. ¿Qué características tiene un circuito en serie? Que la corriente es la misma para todos los elementos, ¿cierto? Entonces esta corriente es igual para la fuente, para la resistencia y para el capacitor. ¿Qué es lo que nos están pidiendo ahí? Hallar la corriente total del circuito y hallar la tensión en el capacitor. ¿Qué ley utilizamos ahí para hallar esa corriente? La ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Qué nos dice? La corriente es igual a la tensión. Fíjese que en este momento no vamos a hablar de resistencia, sino de impedancia. Pero esto sigue siendo la ley de Ohm. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es transformar todo esto a dominio fasorial. Entonces fíjese que esto es una senoide, entonces la vamos a escribir en forma de fasor. Entonces esa tensión es igual a 10, que es la magnitud. ¿A cuántos grados? 0. 0 grados, muy bien. Entonces ya tenemos la tensión, la impedancia. ¿Cómo hallamos la impedancia? Entonces la impedancia tiene una parte resistiva y una parte, en este caso, capacitiva, es decir, una reactancia capacitiva. Esto es JK. Entonces vamos acá a la fórmula de cuál es la capacitancia, perdón, la impedancia.
Cuando estamos hablando del elemento, como es un elemento capacitivo, esta va a ser la impedancia, ¿verdad? 1 sobre J omega C. Entonces esta parte se convierte en, esto mantiene igual, más 1 sobre J omega C. ¿Cuánto vale omega? La extraemos del circuito, véala. 4, perdón, 4. 4 radianes por segundo. ¿Cuánto vale la capacitancia? Acá en el circuito. 0.1 Acá. faradios. Exactamente, 0.1 faradios. Muy bien. 0.1 faradios. Fíjese que ya no es más. Simplemente es venir a reemplazar. Entonces reemplazamos acá. Entonces me queda Z es igual a R, que ¿cuánto vale en el circuito? 5, ¿cierto? Más 1 Sí, 5. sobre los valores que acabamos de hallar ahí. J, que es la constante compleja, la variable compleja. Omega, que es 4, entonces por 4, por la capacitancia, que es 0.1, por 0.1. ¿Cuál es la unidad de la impedancia? Ohmios. Sigue siendo ohmios. Entonces, obviamente, esto lo podemos resolver a mano. No es el propósito del curso. Igual uno, cuando le explicaban, uno está en el SENA, tampoco usted tenía la obligación de aprenderse todos estos teoría matemática, pero sí saber resolverlo ahí con la calculadora. Ya a nivel de uno a nivel de ingeniería, sí estaríamos en la obligación de resolver eso teóricamente. Listo, entonces simplemente usted viene acá y escribe esa ecuación. Entonces tenemos 5 más, perdón, 1 sobre J4, 1 sobre, fíjese que acá no utilizamos la J sino la I, por 4 por 0.1. Y esto nos va a dar un valor, vea, 5 menos 2.5 I. Nos sirve más, vea, acá la calculadora nos da el gráfico, ¿sí ve? Quiere decir que está por debajo del eje y tiene un ángulo negativo que es de menos 26.6, más o menos. Entonces tenemos 5.6 en magnitud, 5.6 a un ángulo de negativo menos 26.6 grados ohmios. Entonces fíjese que acá ya es fácil porque tenemos esto en coordenadas polares, igual que la tensión en coordenadas polares. Entonces utilizamos rápidamente ahí la fórmula de Ohm, la ley de Ohm, tensión sobre impedancia. La tensión es 10 a un ángulo de 0 grados y la impedancia es lo que acabamos de hallar, 5.6 a un ángulo de menos 26.6 grados. Acá cuando es una división podemos restar los ángulos. ¿Cuánto nos daría 0 grados menos 26.6? 26.6 positivo, 0. ¿cierto? 0 menos esto nos da positivo. Y 10 dividido 5.6, ¿cuánto nos da? 10 dividido 5.6 nos da 1.79, aproximémoslo. 1.79 amperios, porque estamos hablando de corriente. Fíjese que ya todo quedó en términos
de coordenadas polares, la corriente, la tensión y la impedancia. Ahí ya resolvemos la primera incógnita, la primera parte del circuito, que era la corriente. Ahora me dicen que halle la tensión, pero la tensión, ¿en dónde? En el capacitor. ¿Cómo hacemos eso entonces? Utilizamos el concepto de división de tensión, ¿cierto? ¿Cuál sería la impedancia acá? Solamente esta parte, ¿cierto? Porque está la impedancia completa. Entonces, para hallar la tensión en el capacitor, solamente utilizamos la impedancia del capacitor, que sería esta parte de acá, que sería esta misma parte, ¿cierto? Entonces utilizamos solamente esta parte. Nos olvidamos de esta, que esta solamente la utilizaríamos para hallar la tensión en la resistencia, pero no nos están pidiendo eso. Entonces, ponemos acá, tensión en el capacitor es igual, nuevamente, ley de Ohm, ¿cierto? Y por la impedancia, pero del capacitor. La corriente, como es común, habíamos dicho que el circuito está en serie, entonces es la misma corriente, 1.79 a un ángulo de 26.6 grados, y esto lo multiplicamos por la impedancia del capacitor, que es esto de acá, 1 por EJ por 4 por 0,1. Y todo eso nos tiene que dar en voltios. Nuevamente, introducimos eso ahí en la calculadora. Lo importante es saber ponerla ahí. Entonces, 1.79 a un ángulo. No, vamos a poner esto en paréntesis para que quede bien organizado. 1.79 a un ángulo de 26.6 grados. Cerramos el paréntesis. Y esto lo multiplicamos por 1 sobre la variable compleja y por 4, que es la velocidad angular, por la capacitancia, que es 0.1. Cerramos el paréntesis y lo escribimos en forma polar. Quiere decir que la tensión en el capacitor es de 4.47 a un ángulo de perdón, menos 63.4 grados voltios. Esa es la tensión en el capacitor. Y ahí ya terminaríamos de resolver el circuito. ¿Qué faltaría? Dar la respuesta en función del tiempo. Dar la respuesta en función del tiempo. Entonces fíjese que ahí tenemos, bueno, podemos hacer un análisis, hacemos un diagrama fasorial y podemos dibujar tanto la corriente como la tensión. La corriente estaría por encima del eje, ¿cierto? A 26.6 grados. Esta sería la corriente. Estos serían 26.6 grados. Y la tensión estaría por debajo del eje, 63.4 grados. Y con una magnitud mayor, ¿cierto? Esto es de 1.79, entonces sería más grande, sería más larga. Casi el doble. Y por debajo del eje, menos 63.4 grados. Y estos son voltios. Es coherente que este circuito RC, la corriente esté adelantada con respecto a la tensión. Sí, Sí, ¿cierto? Era lo que esperábamos. Acá está el diagrama fasorial.
acá. La corriente tiene que ir adelantada con respecto a la tensión en un sistema capacitivo, que fue lo que nos acabo de dar, ¿cierto? La corriente adelanta a la tensión. La corriente tiene que tener una magnitud menor también que la tensión. Entonces son maneras de darse cuenta que más o menos vamos por el camino correcto. No nos garantiza, pero sí es una buena manera de notarlo. Entonces, por último, simplemente entregamos la respuesta en función de el tiempo. Entonces, la corriente simplemente sería esto mismo de acá. Sería entonces corriente, ya en función del tiempo, va a ser igual a la magnitud de ese vector. Acá nos decía que tenía forma de coseno. Entonces mantiene la forma, porque es constante. La frecuencia angular, que es de 4, función del tiempo, más el ángulo, ¿cierto? Más 26.6 amperios. Y la tensión, que es la del capacitor, es igual a su magnitud, 4.47, mantiene la forma de coseno, esto es constante también, a un ángulo de menos 63.4 grados. Esa sería entonces la respuesta ya en forma, en el dominio temporal. ¿Listo? Entonces ahí queda eh, toda la explicación. La idea es que ustedes repasen esto, sobre todo que tengamos en cuenta esto, siempre lo tengamos en mente, porque es lo que vamos a utilizar ya cuando hablemos de la parte de las máquinas, del generador y del motor. Cuando hablemos del desfase, del sistema trifásico, vamos a utilizar este concepto. Ya este tema de las transformaciones también debemos tenerlo en cuenta porque es muy utilizado, lo que les decía en la parte de la automatización de los procesos, en los lenguajes de programación y en en los protocolos de comunicación se utilizan mucho estos conceptos. Eh, Tener en cuenta cuál es la consecuencia que provocan las cargas resistivas, las cargas inductivas y las cargas capacitivas. Cómo adelantan, cómo atrasan a la corriente. Quedan ahí las fórmulas, ya esta parte matemática sí, obviamente pues no vamos a exigir que seamos duros en eso porque requiere mucho tiempo dominar esa matemática. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted venga, trate de hacer nuevamente este ejercicio, eh, observando todo el procedimiento que hicimos. Ahí queda la grabación para los que tengan la voluntad de hacerlo. Adicionalmente, adicionalmente proponemos este ejercicio, que ya va a ser un circuito inductivo, un circuito RL, que ya sabemos cuál es la respuesta, ¿cierto? Ya sabemos que el diagrama fasorial nos va a dar lo contrario a este, ¿cierto? Donde la tensión va a ir adelantada con respecto a la corriente. ¿Cuál es la idea? Pues hallar la magnitud de estos fasores y los ángulos. ¿Listo? Entonces tratar de hacerlo, tratar de hacer el ejercicio para poder interiorizar bien el concepto. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, buenas noches, Buenas profe. noches. Quería Igual, comentarle si, por favor, envía la grabación, sí, porque la primera clase no estuve pendiente.
Walter, tiene que revisar todo lo que hemos escrito ahí en el grupo, ¿no? Ahí en el grupo está ya el enlace de YouTube, ya está la grabación en el canal. Ahorita le subo esta que es la segunda clase que hemos dado. Oh, sí, señor. Está hablando de esta clase. Ajá. Esto lo subo ahorita al canal para que lo revise. Hasta ahora no tenemos ningún entregable, todo lo que hemos propuesto es para que usted lo haga a conciencia. Los entregables ya van a ser cosas relacionadas netamente con el tema de la conexión del motor, de la simulación en CADESIM. Ahorita hasta ahora estábamos entrando en contexto, entendiendo el sistema trifásico, porque si no sabemos qué es un sistema trifásico, pues no vamos a entender cómo vamos a conectar allá las cosas. ¿Listo? Listo, Entonces, profe, muchas gracias. ánimo y pongámosle voluntad para que la segunda parte del curso sea bien productiva, entendamos bien los conceptos. Agradecerle nuevamente por la participación. Entonces nos vemos el jueves a la misma hora, a las 8. Y nada, gracias por la participación nuevamente y feliz descanso. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Germán. Profe, muchas gracias por la clase, gracias por todo. Listo, gracias a ustedes por la participación. Muchas gracias. Feliz noche, que descanse. Igualmente, Germán, que descanse. Nos vemos entonces el jueves. Profe, muchas gracias.